EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Los deseos humanos nacen y mueren. Algunos desaparecen al ser satisfechos y dejan un vacío en el alma, una alegría pasajera, efímera. También hay otros deseos más hondos y que se resisten a morir, como el deseo de ser amado por lo que soy en mi esencia, no por lo que he hecho o conquistado. Un amor incondicional. Aunque también ese deseo puede morir cuando experimento que solo me quieren si soy de una determinada manera. Y después surgirán nuevos deseos en una espiral que no acaba nunca. Pero por encima de los deseos que el hombre produce, existe el deseo profundo del alma, el deseo infinito que solo el infinito ha podido grabar en nosotros al hacernos a su imagen. Ese paso purificador, el itinerario del alma hacia lo eterno, el abandono de los múltiples deseos del apetito que vierten al hombre fuera de sí, y el viaje hacia la presencia de la que procede y con la que solo puede encontrarse yendo más allá de sí mismo. El encuentro con lo que de verdad desea su corazón. Juan de Ávila nace en Almodóvar del Campo, el 6 de enero de 1499, en el seno de una familia cristiana. Su infancia y su juventud transcurren, pues, en los inicios del siglo XVI, una época convulsa pero al mismo tiempo apasionante. Acaba de nacer en Gante, en el condado de Flandes, un príncipe que estará destinado a ser Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, llamado el César. Reinó primero junto a su madre, Juana I de Castilla, en todos los reinos y territorios hispánicos, desde 1516 hasta 1556, reuniendo así por primera vez en una misma persona las coronas de Castilla, el reino de Navarra incluido, y Aragón. Y luego será emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V desde 1520 hasta su abdicación en 1558. Apenas ha transcurrido una década desde que finalizó la Reconquista con la capitulación de Granada. A los acontecimientos de su realidad inmediata, como los tumultos violentos de las comunidades de Castilla, hay que sumar el descubrimiento de América en 1492. El siglo XVI será la época de mayor esplendor del Imperio español, después bajo el reinado de Felipe II, pero también un periodo convulso de la historia de Europa, marcado por las guerras de poder y de religión. En este contexto, la imprenta desempeñó un papel decisivo a la hora de hacer accesible la cultura a todas las capas sociales y de difundir ideas de todo signo. El padre de Juan, Alonso de Ávila, era de ascendencia judía. Poseía unas minas de plata en Almadén, lo cual facilitaba mucho la economía de la familia en un tiempo en el que casi toda la población vivía de la agricultura y la ganadería.
Eso propició que Juan pudiera tener una buena educación, pero tuvo que sufrir los inconvenientes de los llamados nuevos cristianos. Probablemente en 1513 comenzó a estudiar leyes en Salamanca, de donde volvería después de 4 años para llevar una vida retirada en Almodóvar. ¿Qué sucedió en Salamanca? ¿Por qué tuvo que dejar aquella universidad? ¿Pudiera tener que ver tal vez con la ascendencia judía del padre del joven Juan de Ávila? No lo sabemos. De lo que sí tenemos noticias es de la siguiente etapa en su vida, en su pueblo, en Almodóvar del Campo. Fue un periodo de maduración y reflexión que finalmente acabaría en su verdadera vocación religiosa. La vocación siempre será un misterio. Nadie puede explicar eso, pues sucede a un nivel muy profundo, espiritual e intuitivo, inefable. Es el gran misterio de la elección divina. Estas palabras inspiradas estremecen profundamente toda alma humana que se siente llamada. Son necesarios 2 elementos, la divinidad que llama y el humano que responde. Dios toma la iniciativa y toma en cuenta al hombre. Nos ama y respeta y nos invita a colaborar con él. La vocación es, pues, un acontecimiento misterioso que se comprende solamente desde la conciencia de la presencia de Dios. En 1520, Juan de Ávila retoma los estudios en la recién fundada Universidad de Alcalá. Allí su espíritu entrará en contacto con el más vivo ambiente cultural de la España de entonces, el humanismo renacentista, caracterizado por la vuelta a los estudios bíblicos. Precisamente en Alcalá será impresa la famosa Biblia políglota, por iniciativa del cardenal Cisneros. Todo allí se orienta hacia una teología positiva, siguiendo las huellas de los padres y buscando el reformismo eclesiástico. Las nuevas corrientes humanísticas, filosóficas y teológicas se nutren de matices diversos, como el tomismo, el escotismo, y de algunos brotes nominalistas por influjo de humanistas como Erasmo y Tomás Moro. También en las universidades de Salamanca y Alcalá echan sus raíces las corrientes jurídicas que las harán célebres en el campo del derecho de gentes o internacional, con figuras como los dominicos Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, y otros conocidos teólogos que ejercerán un fuerte influjo en el Concilio de Trento. En esta universidad, Juan de Ávila tendrá grandes maestros, como el célebre doctor don Pedro Guerrero, que acabará siendo obispo de Granada y con el cual tendrá una amistad duradera. La vida de Juan de Ávila quedará para siempre unida a las circunstancias históricas y eclesiales de aquella España controvertida. La influencia del humanismo cristiano, desde Erasmo de Róterdam, irá buscando un cristianismo más puro, más interior. Pero también proliferan grupos heterodoxos de alumbrados o iluminados, dados a la oración interior y actitudes pasivas de contemplación que se desarrollarán más tarde en corrientes de tipo quietista y que encuentran sus propios espacios de difusión en los ámbitos universitarios y en algunos círculos piadosos. Estos movimientos y sus excesos peligrosos provocan la vigilancia extrema y severa de la Inquisición en cuestiones doctrinales. En aquella España, ante los nuevos rumbos de la política de sus reinos, todo parece revuelto y complejo.
El 3 de enero de 1521 fue publicada en Roma la bula Decet Romanum Pontificem, por la que el Papa León X excomulgaba a Lutero. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental, debido a las numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica, simonía y falta de piedad religiosa que aireó la imprenta. A partir de ahí se originaron las guerras de religión que no cesarán hasta 1648. Suponemos que todo esto debió de afectar mucho a los sentimientos del propio Juan de Ávila y a sus contemporáneos, pero aun en medio de estas circunstancias inquietantes, por fin culmina su formación y es ordenado sacerdote en 1526. Los padres de Juan ya han muerto por entonces. El joven sacerdote celebra su primera misa en su pueblo, Almodóvar. Ya desde aquel primer momento se ve su elección evangélica radical. Distribuye todos sus saberes a los pobres, que invita a la mesa de su primera misa. Desde que Cristóbal Colón llevó consigo algunos religiosos en su segundo viaje, la Iglesia no ha dejado de estar presente en América. Curas de diversas órdenes religiosas, diocesanos y frailes participaron en las empresas de conquista y acompañaron a las huestes por doquier. Sus tareas abarcan dos campos: la evangelización de los nativos y la prestación de servicios religiosos a la población de colonos. Recién ordenado sacerdote, Juan de Ávila quiere ir al Nuevo Mundo, al recién conquistado México, y para eso quiere seguir al dominico Fray Julián Garcés, que con el tiempo será obispo de Tlaxcala. Por entonces, para poder viajar al Nuevo Mundo había que ir primero a Sevilla, donde se concedían las licencias oportunas. Sevilla era por entonces la ciudad más rica, poblada y populosa de España. Mientras espera poder embarcarse, Juan se dedica allí a la predicación y a la catequesis entre una población heterogénea y escasamente evangelizada, visitando también cárceles, hospitales y hospicios. En este peregrinar caritativo le acompañaba su antiguo compañero de universidad en Alcalá, Fernando de Contreras. Pero el arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, viendo su celo apostólico, cambiará sus planes, invitándole a permanecer en España. Le dirá: Juan, es aquí donde están tus indias. Obediente a este consejo, Juan de Ávila se quedará en Andalucía y encontrará definitivamente su camino, que el tiempo consagrará con el título de Apóstol de Andalucía. Porque la predicación es uno de los aspectos en que más destacará el padre Ávila. De hecho, es una determinación clara que él tiene, y que no hay otro objetivo que el aprovechamiento y la salvación de las almas. Una predicación que brota de su relación íntima con Cristo en el ejercicio ministerial como sacerdote. Así aprovecha para evangelizar en plazas o capillas en Alcalá de Guadaira, Jerez, Palma, Écija, Córdoba, y ahí predica a monjas, da catecismo a niños, ayuda a enfermos. Fray Luis de Granada, en su biografía de Juan de Ávila, nos dice que la palabra de Dios en su boca era fuego que encendía los corazones y martillo que quebraba las durezas de muchos.
En muchos aspectos es un hombre dinámico, emprendedor. Muy pronto Juan de Ávila tendrá que enfrentarse a la primera gran prueba de su vida. Sus predicaciones estaban teniendo demasiado éxito, lo cual despertó la suspicacia en algunos sacerdotes envidiosos. Lo acusaron ante la Inquisición y el proceso tendrá lugar entre los años 1531 y 1533. Insinuando su posible condena, alguien le dijo durante el proceso que se encontraba solamente en las manos de Dios, a lo que él había respondido: no podría estar en manos mejores. De esta amarga experiencia también nos habla en la biografía Fray Luis de Granada. Nos indica que sus palabras fueron calumniadas y denunciadas, sin decir los nombres de sus acusadores. Es posible que las palabras de Juan de Ávila fueran entresacadas de contexto y perdieran su sentido originario, para lograr que el autor diga algo que no dijo. La injusticia, la pérdida de libertad, la soledad, son terribles experiencias que se experimentan desde la debilidad y el desamparo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación, de manera que podamos nosotros consolar a los que están angustiados. Porque así como las tribulaciones de Cristo abundan en nosotros, por Cristo es abundante nuestra consolación. Será la propia experiencia de dolor o sufrimiento la que conmoverá nuestro corazón y lo hará más sensible a las situaciones difíciles de nuestros hermanos y a la tragedia de la existencia humana. De hecho, el dolor debería templarnos y hacernos vibrar ante la realidad del dolor del mundo con empatía y amor. Y si el Espíritu está con nosotros, nuestro sufrimiento y dolor no nos amargarán. En su tribulación, que duró 2 largos años, Juan de Ávila se centró en mirar a Cristo, o mejor, de padecer lo mismo que Cristo. En una de sus cartas de aquella época escribe: teniéndose por dichoso de padecer algo por la honra de aquel que sufrió tantas deshonras, por sacarnos de la deshonra en que estábamos sirviendo a la vileza de los pecados, y nos hermoseó y honró con su espíritu y adopción de hijos de Dios, y nos dio arra y prenda de gozar en el cielo de Él y por Él. Se tiene por dichoso por padecer lo mismo que Cristo. Unos sentimientos expresados por Juan en carne propia. Una experiencia pascual donde el silencio de Dios se plasma en la consolación en medio de las 4 paredes de la cárcel, en el abandono confiado solo en Dios y buscando el símil principal, la oración del Nazareno en Getsemaní. En aquellos largos meses de cárcel, Juan escribe su obra principal, titulada Audifilia. El escrito profundamente espiritual surge de la ansiedad y la angustia de la cárcel, transformada por el propio Juan en esperanza y alegría trascendente. Está inspirada sobre todo en las primeras palabras del Salmo 44, versículos 11 al 12. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza. En este profundo salmo, Ávila encuentra la entrada a su plan de sabiduría de la cruz. El Audi es lo que el alma ha de oír, el lenguaje de la fe, del espíritu, para conocerse a sí mismo, su ser natural y su ser sobrenatural, y para conocer a Cristo y a los prójimos. Y también lo que no ha de oír, el lenguaje de los enemigos de la vida del espíritu, las pasiones, lo material, lo mundano. Lo que ha de ver, vide, ha de ser la mirada espiritual, y con los ojos interiores del alma. Todo
por medio de la luz espiritual de la oración. Juan fue absuelto al final de sus acusaciones, pero la Inquisición limitaba su predicación a las ciudades de Écija, Alcalá de Guadaira y Lebrija. En 1535 se trasladó a Córdoba, invitado por su obispo, Fray Juan Álvarez de Toledo. Esta preciosa ciudad se convertirá en adelante en su diócesis y residencia hasta 1555. Allí, en Córdoba, conoce al dominico Fray Luis de Granada, que será en adelante entrañable amigo y su primer biógrafo. Desde Córdoba se mueve por las ciudades y pueblos de Andalucía en sus andanzas apostólicas. Vivía muy pobremente, dedicándose a la oración y a la predicación. Una cosa le preocupaba mucho a Juan de Ávila: la formación de quienes se preparaban para el sacerdocio. La literatura de la época nos da una imagen muy crítica y negativa de la Iglesia del siglo XVI. Por ejemplo, en el clero capitular se practicaba mucho la compraventa de prebendas y cargos. Es este un caso frecuente de corrupción que ponía en evidencia la apetencia material. Además, conseguir los máximos cargos del cabildo catedralicio era un paso para ascender al obispado, logrando así más dinero, poder e influencias. Las crónicas de la época nos describen sin pudor a prelados rodeados de factuosidad cortesana, procurándose beneficios eclesiásticos. Pero, igualmente, el clero parroquial perseguía en muchos casos los beneficios patrimoniales. Esto propiciaba que los padres destinaran al sacerdocio a los secundones de las familias, muchos de los cuales no tenían una buena preparación intelectual, fundamental siquiera para presidir la misa diaria correctamente. La mayoría de los sacerdotes no habían ido a centros docentes para su formación, sino que habían aprendido lo poco que sabían de los maestros de latines y dómines, que eran particulares que enseñaban lo elemental a los aspirantes al sacerdocio a cambio de dinero. De hecho, cuando se han investigado sobre algunas bibliotecas privadas de algunos sacerdotes, no se ha encontrado mucho más que el misal y el breviario, junto a alguna que otra geografía de santos, lo que demuestra el bajo nivel formativo. No siempre se ingresaba en las filas del clero por vocación, sino por interés económico, por promoción social o por no poder ser mantenido por su familia de origen. Esto propiciaba otros vicios frecuentes: amancebamiento, solicitación, excesos en la comida y la bebida, pendencias y abusos. Por focalizar en Andalucía y concretamente en Sevilla, a principios del siglo XVI, el franciscano Francisco de Osuna denuncia todas estas conductas. Los sacerdotes beneficiados llevan vidas deshonestas. Hay convivencia en las casas de los sacerdotes con sus mancebas y sus hijos, como si de un matrimonio legal se tratara, pero no solamente en la casa, sino también en las calles. A Juan de Ávila le causaba gran dolor el descuido de muchos clérigos que no les importaba el alma de sus feligreses, ni se preocupaban de su propia formación, ya que algunos conseguían provisiones para alcanzar otros beneficios más altos y descuidaban sus deberes. Todo esto resultaba totalmente contradictorio con las ideas de una iglesia sencilla, pacífica, mártir, como la de los primeros siglos del cristianismo, que era el gran referente de la mayoría de los intelectuales reformistas y de los humanistas cristianos que buscaban el retorno a la sencillez de la iglesia de los primeros tiempos. Los obispos y sacerdotes debían imitar en todo a Cristo, siendo pobres, curando a los enfermos, sanando a los pecadores y predicando la sencillez del Evangelio, en vez de centrarse en los asuntos terrenales
o en tantas disputas teológicas que solo habían demostrado a lo largo de la historia de la Iglesia la capacidad de fragmentación, disputa y cisma. Juan de Ávila comprendió que había que reformar profundamente la manera de acceder al sacerdocio, y para ello fundó colegios mayores y menores, anticipándose así a lo que, después del Concilio de Trento, habrían de convertirse en los llamados seminarios conciliares. Para el maestro de Ávila, la reforma de la Iglesia, que cada vez considera más necesaria, pasaba por la mayor santidad de clérigos, religiosos y fieles. También desde Córdoba organiza las misiones populares a lo largo de toda Andalucía, Extremadura, La Mancha y los pueblos de Sierra Morena. Estos viajes apostólicos los lleva a cabo acompañado de sus discípulos. Para ello, reúne unos 25 sacerdotes en una especie de compañía evangélica que prepara y envía como misioneros populares. Comienza así aquella escuela sacerdotal que pasará más allá de las fronteras de Andalucía y de la misma España. Y durante estos viajes va fundando instituciones educativas y universitarias, seminarios y convictorios para la formación de los sacerdotes. Abre así 3 seminarios mayores en Baeza, Jerez y Córdoba, 11 seminarios menores en Baeza, Úbeda, Beas, Huelma, Cazorla, Andújar, Priego, Sevilla, Jerez, Cádiz y Écija. 3 convictorios para clérigos en Granada, Córdoba y Évora en Portugal, sostenido aquí por su discípulo Diego de Santa Cruz y por el cardenal infante don Enrique. Baeza, la ciudad rica y próspera que destaca desde la época de la Reconquista por su actividad comercial, agrícola y ganadera. Pero la vida cotidiana estaba permanentemente sobresaltada por las disputas internas y sangrientas entre los Benavides y los Carvajales. Una verdadera guerra civil que se prolongaba ya durante más de un siglo, pues quien no estaba con un bando estaba con el otro. Esto obligó a que la reina Isabel ordenara en 1476 derribar sus fortalezas. Después, el levantamiento en contra de la corona de Carlos V provocó nuevos enfrentamientos sangrientos, incendios, revueltas. Esto hizo que Baeza se quedara, sin merecerlo, sin posibilidad de prosperar. La primera tarea que tiene que acometer Juan de Ávila al llegar a Baeza es la de poner paz en la ciudad. La actuación evangelizadora, especialmente de San Juan de Ávila, con su ejemplo, con su predicación y con sus conversaciones en público y en privado, fue calmando los ánimos, reconduciendo a la unidad. Y en el nombre de Jesús consiguió ablandar los corazones. Como dice el biógrafo Fray Luis de Granada. Viendo que en la ciudad había bandos antiguos y muy sangrientos entre Benavides y Carvajales, por haber intervenido muerte y sangre entre ellos, tal gracia y fuerza dio nuestro Señor a la palabra de su siervo Juan de Ávila, que allanó mucha parte de estos bandos. Y lo que no había podido hasta entonces el brazo del rey, pudo el de este pobre clérigo, ayudado de Dios. La mía Granada, como él la llama, se convierte en la sede de ulteriores estudios de teología en su recién fundada universidad. En 1536, su arzobispo, don Gaspar de Ávalos, lo ha llamado para predicar y le ofrece también una canonjía que él no aceptó. Probablemente fue en Granada donde se le concedió el título de maestro en teología en 1538. En Granada tuvo el encuentro con Juan Ciudad, el futuro San Juan de Dios, fundador de los Hermanos Hospitalarios, que se convertiría así en su hijo espiritual. Otro de sus encuentros memorables en Granada fue con Francisco de Borja, duque de Gandía, amigo del emperador Carlos V, y que éste había enviado acompañando el cadáver de la emperatriz Isabel de Portugal hasta su última sepultura.
La amistad entre Juan de Ávila y Francisco de Borja durará toda la vida y será siempre muy significativa en las relaciones de Juan de Ávila con la apenas fundada Compañía de Jesús. Muchos, de hecho, son los puntos de encuentro entre Ávila y la congregación fundada en 1541 por Ignacio de Loyola. La correspondencia jesuítica se encuentra repleta de referencias en las que se alude a la admiración que los miembros de la compañía sentían por Juan de Ávila, sentimiento que se hizo especialmente evidente cuando se produjeron encuentros personales. En 1550 era el propio Ignacio de Loyola quien en una carta al padre de Villanueva le advertía de su firme voluntad de caminar juntos, uniendo ambos destinos. En tanta uniformidad de voluntades y modo de proceder del maestro Ávila y nosotros, que no me parece que quede, sino que o nosotros nos juntemos con él, o él con nosotros, para que las cosas del divino servicio mejor se perpetúen. San Juan de Ávila estuvo en contacto con las personalidades que influyeron de manera más decisiva en la Iglesia de su tiempo. También coincidió en vida con Santa Teresa de Jesús, y podemos decir que en cierto modo llegó a ser verdadero maestro de oración para ella. Teresa muy probablemente leyó su Audifilia y también los libros de Fray Luis de Granada, que contienen la doctrina y las enseñanzas de San Juan de Ávila. Se conservan 2 cartas que el santo dirigió a Santa Teresa de Jesús, aprobando su espíritu, dando el visto bueno al libro de la vida y animándola a seguir fundando conventos. Sea en buena hora la venida a estas tierras, pues confío de nuestro Señor, que ha de ser para que Él reciba mayor servicio. Que cierto, Señora, la necesidad que en las ánimas hay es tanta. Jesucristo sea amor único de vuestra merced, que por cumplir de estado de esposa fiel, esto le debe. No le suplico ruegue por mí, pues el mismo Señor le pone cuidado de ello. Estas cartas alegraron mucho a Santa Teresa, que escribió a una amiga de la época. El maestro Ávila me escribe largo y le contenta todo. Solo dice que es menester declarar más unas cosas y mudar los vocablos de otras, que esto es fácil. Así podemos decir que Juan de Ávila es el místico doctor, maestro de maestros, cuya influencia alcanzó también a San Pedro de Alcántara, San Juan de Ribera, Fray Luis de Granada, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San Juan de Dios y muchos otros hombres y mujeres santos de su época. Pero Juan de Ávila no solamente predicaba, escribía y oraba, sino que también se preocupaba de los problemas concretos de la gente. La Baeza que conoce San Juan de Ávila, cuando llega, vive una desigualdad social muy acusada, entre la opulencia de la nobleza y la pobreza de las capas populares, que constituyen la mayoría de la población. A esto contribuyen muy negativamente las distintas y prolongadas sequías en la primera mitad del siglo XVI, lo que hace que la gente se muera literalmente de hambre. Además, la precaria salud de los que resisten hace que las enfermedades, y sobre todo la peste, hagan devastadores estragos. Y por otra parte, denuncia cómo nobles e hidalgos se quieren librar de las cargas fiscales por creerse ciudadanos de primera, cargando sobre los hombros de los débiles los gastos del despilfarro y la corrupción de ellos. Pero no le faltará a San Juan de Ávila una visión de esperanza. Cree en la cultura y en la virtud como los motores de esta nueva sociedad del Renacimiento. Por tanto, no solo fundará colegios para la formación de niños
y especialmente de los más pobres. Ayudará a fundar hospitales y universidades. Cuidará de la formación de nobles para que sean generosos y de labradores, tanto a nivel humano, sacándolos de su analfabetismo, como en el camino espiritual. Juan de Ávila fue un hombre renacentista en el pleno sentido que le hemos dado a ese término. Le preocupaban los problemas de su tiempo y sobre todo el sufrimiento de las gentes. Uno de los grandes problemas del sur desde siempre fue la sequía. Juan de Ávila veía la carencia de agua periódica en los pueblos y en los campos. Inventó 4 artificios para poder trasladar grandes masas de agua que solucionaron mucho los problemas de los campos. No sabemos dónde adquirió los conocimientos, pero sí tenemos noticia de que sus inventos fueron muy útiles. Sobre todo, Juan intentará formar la conciencia de los responsables de la sociedad, para que con su ejemplo y con sus decisiones y acciones concretas cambien la sociedad en una más justa, donde el poder y el saber estén más igualitariamente repartidos y al servicio de los más débiles, de los pobres y campesinos, de los analfabetos y enfermos. Juan de Ávila, como místico, encuentra el sentido de la vida en el amor recibido para amar a Dios a través del prójimo. De este modo, la persona solo puede saber que está en el camino correcto a través de las manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. De lo contrario, su vida sería una falacia, una equivocación permanente. Y junto a esta primera virtud del amor, el maestro habla de la esperanza, por la que se espera la misericordia de Dios, que ayudaría al hombre débil en el descubrimiento del amor divino. Así, la persona no rechaza las dificultades de la vida, encontrando en ellas pruebas patentes de lo que se espera. Al descubrir la persona su vulnerabilidad y su lejanía de la perfección, y descubriendo que esa perfección a su ser amado redescubre su dignidad como imagen y semejanza de Dios, e incluso como hijo de Dios. La fe, para Juan, no es un conocimiento intelectivo, sino una adhesión personal a la verdad creída, en libertad y con amor. Pero esta fe es precaria, pues es un camino a tientas, aunque la persona puede tener certidumbres. El maestro aprecia en esto un beneficio, y es la humildad de reconocer que no todo puede saberse ni conocerse. Poneos al fin de vuestra vida y veréis cuán gravemente yerran los que ponen su amor en cosa tan caduca e inestable. ¿Qué aprovechan ahora a los malos sus desatinos o qué daña a los buenos los trabajos que aquí pasaron? Pásase lo uno y lo otro, mas no el fruto que ellos sacaron. Gozáronse unos en la maldad y lloran para siempre en tormentos. Trabajaron otros por agradar a Dios, y los veis hoy honrados en el cielo, gozando de un sano y eterno bien en pago de lo poco que dejaron acá. Cada vez con más ímpetu, Juan de Ávila predica la renuncia de aquello que esclaviza al hombre, para ayudarle a liberarse de las estructuras internas y externas injustas, poniendo en orden su vida. Para él, lo importante es la búsqueda y realización de la voluntad divina, no el placer que se puede obtener, ni los dineros, ni la fama, ni el poder. Hay un empeño permanente en Juan, hacer ver a sus hermanos algo que él ha descubierto, que todo en este mundo es pasajero, que no merece la pena sufrir por lo visible y empeñarse en ganarlo. Solo el amor es verdadero. Esta experiencia se desarrolla partiendo de momentos de soledad, de silencio y oración, donde la persona se une a lo divino, arraigándose en lo trascendente y despreciando lo material. No penséis que perdéis algo al perder este mundo, que lo más lucido de él es oscuro,
y lo más alto es de muy poco valor. Y lo que más florido parece se pasa como un vapor breve y se marchita como flaco heno. El maestro Juan de Ávila llega en paz a la última etapa de su vida, consumida por el Evangelio. En esta etapa de madurez, dedicaba principalmente largas horas al confesionario, pero sigue visitando a los enfermos, predica el catecismo a los niños y no abandona nunca el estudio. Vivió por elección propia una vida austera hasta el final. Se alojaba en casas sencillas, prefiriéndolas a los palacios de los señores. Su salud física comienza a consumirse a partir de 1551. Ello le llevó a pararse en Montilla, a partir de 1554 hasta su muerte en 1569. Durante este último periodo de su vida, el maestro Ávila dedicó también un buen tiempo a su correspondencia epistolar y a escribir algunas obras, como la redacción definitiva de Audifilia. El recorrido terrenal del maestro llega a su final, tras una pesada enfermedad que él vivió en unión a Cristo. Rezaba asiduamente: Señor, crezca el dolor y crezca el amor, que es mi placer sufrir por vos. Presto os veréis al fin de esta carrera. La muerte viene muy presto. No nos tome de sobresalto. Mirad que ahora tenemos tiempo, no le perdamos. Y no dejemos pasar ninguna ocasión que se ofrezca de hacer el bien. Acompañado por sus sacerdotes y amigos jesuitas, tras haber recibido el santo viático, entregó su vida al Señor el 10 de mayo de 1569. No hay vida sin Jesucristo. Todo mata, todo engaña sin Él. Porque tu alma, cuando está viva, ama, conoce y emplea todas sus fuerzas en servicio de Dios. Dice Jesucristo: yo vine para que tengan vida y la tengan abundante. Bendito sea Él para siempre, pues con su muerte compró nuestra vida. Juan de Ávila sirvió fielmente a la Iglesia, sufriendo también por ella incomprensiones que supo aceptar, no buscando a cambio honores ni prebendas, sino en espíritu de fe, muy seguro y convencido de que hacía lo que debía hacer, lo que Dios le pedía. San Juan de Ávila fue sepultado en la iglesia de la Compañía de Jesús de Montilla, tal y como había deseado. Sobre la tumba se colocó una inscripción latina, Mesor eran, que significa fue segador, es decir, algo bastante consecuente con lo que había sido su ministerio sacerdotal, un trabajo de sol a sol. ¿Por qué no me servís? ¡Qué ceguedad la vuestra! ¡Qué sueño tan profundo! Despertad. Lo que aquí no es posible, en el cielo se halla.
todos tenemos algo en común. Jesús nos dice que somos llamados a la santidad. Pero, ¿qué es la santidad? ¿Por qué estoy llamado a ser santo? ¿Será posible que pueda ser santo? En estas páginas, Madre Angélica responde a estas y a muchas otras preguntas. Madre Angélica, Guía para la Santidad Práctica. Ya está disponible por Amazon.com. O le apuestas a la razón o le apuestas a la fe. Y cuando hablamos de la razón y la fe, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes creen que son opuestas. No, oponer razón y fe no es una buena idea. Para allá vamos y que Dios te bendiga.